Hay violencias que no pasan en la calle ni en casa, pasan en el trabajo, en ese lugar donde necesitas el sueldo para vivir y donde no puedes permitirte decir que no, donde el jefe manda y tú aguantas. La violencia sexual en el ámbito laboral no es un error ni una excepción. Es poder, es precariedad, es silencio impuesto, es saber que si hablas, igual te quedas sin curro. En Al Lío no hablamos de casos aislados, hablamos de un sistema que permite que algunos hombres crean que son dueños de las trabajadoras y de cómo ese abuso se sostiene porque lo personal se nos vende como privado, cuando en realidad es profundamente político. Hoy en Al Lío hablamos claro, datos, experiencias y propuestas desde el feminismo y el sindicalismo combativo. Como siempre, vamos al lío desde abajo y a la izquierda. Volvemos una semana más al lío con un programón que se viene. Nos hemos traído a un plantel de invitadas, las mejores que más quisieran los grandes medios tenerlas en sus programas. Y bueno, como en este programa siempre hacemos que os presentéis mejor vosotras, que lo vais a hacer mucho mejor. Empezamos por ti, aunque no necesitas presentación, que ya has estado aquí unas cuantas veces. ¿Qué tal, Bárbara Tardón? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo soy Bárbara Tardón, soy doctora en estudios de género y trabajo en combatir las violencias sexuales. Gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por venir otra vez. Muchas gracias. Nerea Barjola, otra habitual del programa. ¡Qué suerte tenemos! Bueno, pues soy Nerea Barjola, doctora en feminismos y género y experta en violencias sexuales. Gracias por venir. A vosotros. Querida Pepa, qué alegría que vengas. Hola, ¿qué tal? Delegada sindical de CGT, ole ahí. Así es, soy Pepa Gómez y soy delegada sindical de CGT y víctima de una violencia laboral. Gracias por venir y contarlo también. Nada. Gracias a vosotros. Querida Rocío, madre mía, qué ganas tenía de conocerte en persona. Pues muchas gracias por invitarme, eso es lo primero. Y mi nombre es Rocío Moya y soy cofundadora de Olimpia Abogados junto con mi socio y nos dedicamos básicamente a dar guerra en el sector jurídico y a ser pues muy feminazi. Consta que lo hacéis, consta que Sí, lo sí, hacéis. sí. Pues antes de empezar a hablar de este temón, vamos a ir con Cristina Moyano, que nos ha hecho un pequeño contexto para ver de qué empezamos a hablar de la violencia sexual en el ámbito laboral. El pasado 12 de enero se conocía que dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias denunciaban al cantante por violencia sexual. Describen violaciones, violencia física, violencia verbal, trato degradante del que era su jefe. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresaba tras conocerse las denuncias que la violencia machista se da dentro y fuera de las parejas, en el ámbito público y en el privado. Y hay colectivos, como puede ser el de las trabajadoras del hogar, que son especialmente vulnerables al estar a las órdenes de los señoritos. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, casi el 20% de las trabajadoras de los cuidados han sufrido acoso sexual. Otro estudio exclusivamente a trabajadoras del hogar migrantes realizado por la entidad Por Ti Mujer expone una mayor prevalencia. Del centenar de respuestas, un 53% contestó haber sufrido acoso o violencia sexual y el 91% afirmó no haber denunciado. Otro de los sectores donde la violencia sexual impacta de una manera resaltable es el sector audiovisual. Según un informe pionero de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, el 63,3% de las mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual. Según la legislación en España, toda empresa, independientemente del número de personas trabajadoras, tiene la obligación de adoptar un procedimiento o protocolo para prevenir y actuar frente al acoso sexual y otras conductas contrarias a la libertad sexual y la integridad moral. Pues bueno, liantes, hasta aquí los datos. Yo dejo a las profesionales que debatan sobre el tema. Chao. Bueno, impresionante los datos, supongo que ya os lo sabíais. Quería empezar a preguntaros, voy a empezar con Nerea, pero creo que es una pregunta para todas vosotras, que es antes de que llegue la violencia sexual, ¿no? Antes de que aparezca una agresión o un acoso claro en los lugares de trabajo, suelen pasar muchas cosas que ya se han normalizado, ¿no? Comentarios, miradas, humillaciones, y quería preguntar cómo se va construyendo ese terreno donde luego la violencia sexual parece inevitable. Claro, es que cuando hablamos de acoso laboral en el trabajo, decir que cuando ya está sucediendo, decir
que parece que se ha vuelto inevitable, es como ponernos una responsabilidad a nosotras de que lo podíamos haber evitado, ¿no? Que es en sí el hándicap de las violencias sexuales contra nosotras, que siempre tenemos que estar, ¿no?, poniendo sobre la mesa lo que hicimos, lo que no hicimos, cómo ocurrió, cómo no ocurrió. Y yo, por ir un poco a la raíz de tu pregunta, a mí lo que me viene cuando haces esta pregunta, me viene directamente cómo somos construidas desde todos los estereotipos de género, y me viene directamente la violencia en la infancia, ¿no? Y esa violencia en la infancia tiene como un amplio espectro de violencias, ¿no?, que son físicas, emocionales, sexuales, pero es un amplio espectro, y cómo se nos va domesticando y disciplinando para naturalizar las violencias sexuales, ¿no? y que forman parte de la estructuralidad, y que por lo tanto al naturalizarlas, bueno, pues parece que cuando llegamos a un espacio laboral ya es difícil poner el límite, porque realmente no las identificamos, porque, ¿no?, las tenemos absolutamente naturalizadas, ¿no? Entonces yo creo que la construcción de la violencia está dentro de nuestras biografías corporales y de nuestras biografías profundamente políticas, ¿no? Y que para cuando llegamos a enfrentar una violencia en nuestros espacios de trabajo o en cualquier otro espacio, pues ya hay una dificultad, primero, de identificarla, y segundo, de responder, ¿no? Creo que hablamos siempre, casi siempre, en teoría, ¿no? Pero quería preguntaros, le hago la pregunta a Bárbara, pero de verdad que podéis hablar todas. Desde tu experiencia, ¿qué cosas se siguen llamando malentendidos, bromas o cosas sin importancia en el trabajo y que en realidad ya son violencia? En general, las violencias sexuales contra las mujeres están completamente naturalizadas en los entornos laborales y en todos los espacios de socialización, y a menos que sea una forma de violencia sexual muy evidente, que ha sido representada históricamente de una forma muy evidente, todas las otras formas de violencias sexuales siguen siendo denostadas, o se sigue hablando de ellas, bueno, pues como tú dices, de una forma pues con un tono bajito, como una broma, despolitizadas por completo. El problema es que esas violencias sexuales forman parte, la broma, el chascarrillo, forman parte de todo un continuum de violencias sexuales comunicadas entre sí. Para que exista esa broma tienen que existir también otras violencias sexuales más evidentes y más graves todavía. Están entre ellas alimentadas. No sé qué pensáis vosotras dos, Pepa, pero también quería preguntaros, que quizás Nerea y Bárbara también quieran hablar de esto, en espacios que se dicen progresistas o de izquierdas, pues muchas veces cuando, y me pasa, y nos pasa creo que a todas, señalamos el machismo, ya es en plan, ya es la pesada de la feminista, ya estamos como en el feminismo, ¿no? Como todo esto de si todo es feminismo o nada es feminismo, ¿no? Como somos muy pesadas, ¿no? Sí, es un poco como el papel que nos toca, ¿no?, de tener que estar recordando constantemente lo que es correcto o no es correcto cuando te diriges a una compañera, sea de partido, sea de un sindicato o no, dentro del progresismo y de la izquierda. Entonces, cada vez menos, es verdad que cada vez menos los compañeros sí están más concienciados y yo lo escucho menos y de esto lo agradezco, pero es cierto que al final nos toca un papel que siempre nos toca, ¿no?, el recordar el que no está bien, ¿no?, que te estás dirigiendo a una persona que lo único que está haciendo es poner de manifiesto que pues una actitud que no es la correcta. Rocío, ¿cómo de ilegal, no sé, es estas violencias, o qué tipo de violencias aguantamos que parece que no lo son y que se han normalizado, pero que ya son violencias? Es que yo creo que nos hace mucha luz de gas desde pequeñitas, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, de cómo desde que somos niñas ya nos van preparando. Entonces, hay mucho abuso reactivo también, ¿no? Para que cuando ya te pongas loca perdida, te digan, ¿ves cómo te pones? Si es que en realidad eres tú la que está exagerando todo esto, ¿no? Entonces, para llegar al abuso heavy, salvaje, que ya sí que puedes llevar a los tribunales, ha habido toda una preparación previa, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que la realidad como tal, lo que haya pasado, no es relevante. Lo que es relevante es lo que puedas demostrar. Entonces, graba la vida. O sea, cuando cuando ya llega a un punto que ya está, que si la bromita, que si esto, que si lo otro, que
hay un revestimiento, ¿no?, de qué gracioso que soy, porque en realidad ni pizca de gracia, ahí graba, porque si no, no va a haber forma de poder demostrar. Envía emails, que quede constancia de alguna manera. Pero ¿nos parece que está tan normalizado, incluso, claro, en los trabajos, que es muy difícil como incluso para nosotras señalarlo o diferenciarlo? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, al final hay que ser realista, que dependes de ese sueldo para vivir. Entonces no es, me ha pasado esto, ya mañana lo hago sin pensar en las consecuencias. Y yo creo que obviamente ahí es donde está el kit de la cuestión, que a no ser que tengas una red de apoyo muy potente, pues te lo vas a pensar 5, 6, 10 veces. Entonces, no es una decisión sencilla que puedas tomar, ya está, así a la ligera, obviamente. Ya. Habría que sumar a esto que desde el punto de vista, o sea, cuando la vivencia es un entorno laboral, siempre el acoso y la agresión es lo que tú comentabas antes, que ya es lo último y que ahí entonces sí la gente puede reaccionar. Pero cuando hay el acoso con la broma, con el típico chascarrillo, la frase indecente, se asume por parte de los demás porque siempre se hace de una posición de poder. Es decir, normalmente no suele generarse entre iguales, que también, pero es mínimo, siempre va por parte de algún jefe, algún encargado, jefe intermedio. Entonces, la gente que está ahí, primero quisiera no escucharlo porque no quiere tomar partido. Porque te ves en una situación de que al tomar partido puede que también haya represalias. Claro. Entonces la soledad ahí de la persona, de la víctima, es mayor. Y lo que habría que hacer, bueno, en las formaciones, si es que existen, que son a veces escasas en las empresas, es que lo que hablamos de la red de apoyo empieza por tus propios compañeros y por ser testigos de eso. Y es principal para que haya una denuncia. Ya, es principal. Total. Quería entrar de lleno con la cuestión de que el caso de las extrabajadoras de Julio Iglesias, la causa en España se ha archivado, lo ha archivado la Fiscalía dice por faltas de competencias. No sé si queréis decir algo sobre esto, porque creo que ha salido un artículo también de Vicky Rosell diciendo que sí que tiene algunas competencias, pero ha puesto sobre la mesa este caso una vez más, ¿no?, cuando son casos tan grandes, jefe poderoso, mujeres jóvenes, migrantes y en situación de dependencia laboral, ¿no? ¿Qué nos dice este caso sobre cómo funciona ese patrón de violencia sexual? ¿Quién quiere? Bárbara estaba ahí. No, yo sí que quiero apuntar una cosa que es importante. La violencia sexual es interclasista y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo que no quita que haya situaciones en donde, debido a la vulnerabilidad o a las distintas discriminaciones que enfrentan las mujeres, pues haya una situación más complicada de enfrentar, como en el caso de Julio Iglesias. O en el caso, conocemos muchos casos en la industria del audiovisual, conocemos muchos casos en donde hay una figura de poder que tiene además un capital simbólico y que es muy difícil enfrentar. Pero es muy importante que tengamos en cuenta también que tengamos que un poco rebatir esa representación del jefe que acosa a la empleada, porque nuestra experiencia en los estudios y en los acompañamientos en otros entornos, entre iguales también se produce ese acoso, es vertical y es horizontal. Y al menos para mí, lo fundamental es que no solamente exista un acompañamiento especializado y una red, como dice la compañera, fundamental, porque para que exista violencia sexual y acoso sexual tiene que haber un agresor, unos agresores, tiene que haber una víctima, unas víctimas, y tiene que haber un entorno que lo consiente. Exacto. Y por eso es fundamental que exista una implementación de la ley del solo sí es sí, que sí que pone al alcance de las víctimas esa estructura que pueda acompañarlas en el proceso. Y en ese sentido creo que es importante dejarlo claro, que sí que tenemos una norma que no se está implementando de la forma en cómo se tiene que implementar y que tenemos herramientas para enfrentar el acoso sexual laboral. Clarito. Luego yo también plantearía, o sea, que tenemos que pasar un poco por encima de la verdad jurídica, ¿no? O sea, quiero decir que tenemos que aprovechar. Es evidente que cuando se pone una denuncia es importante para las personas que denuncian, ¿no?, que tenga un recorrido, pero que yo invitaría también a pasar un poco por encima de la verdad jurídica. Hablo en el caso de Julio Iglesias, ¿no?, cuando la Fiscalía decide no actuar por falta de competencias.
en teoría, como metáfora, competencias parece que no tienen nunca, ¿no? Ni la Fiscalía, ni, o sea, quiero decir. Y creo que lo importante que ha ocurrido con Julio Iglesias es que ha puesto sobre la mesa, ¿no? De nuevo el debate y ha quedado perfectamente retratado, ¿no? Porque lo mezclas con imágenes de, ¿no? Muchos programas han mezclado imágenes de Julio Iglesias donde todo el mundo ha podido ver como era una práctica habitual en él, ¿no? El no consentimiento, ¿no? y el abusar físicamente de las mujeres que tenía enfrente. Entonces, se ha retratado y creo que tenemos que hacer un ejercicio de pasar por encima de la verdad jurídica y además darnos cuenta... Lo que estamos viendo es, ¿no?, violencia sexual. Claro, bueno, y darnos cuenta que esta idea de las pruebas, ¿no?, es que no todas las situaciones que se enfrentan son demostrables. Están las miradas, están las sensaciones corporales, está el que te tocan de una manera muy concreta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ampliar un poco el marco desde el cual definimos las violencias para poder ayudar a las mujeres a identificarlas y saber qué quieren hacer con ellos. Y que cuando se hace una denuncia pública se está buscando reparación, ¿no? Y que la justicia jurídica es como que es importante para aquellas que quieran tenerla, obviamente, y hay que apoyarlas y transitar ese camino con ellas, pero tenemos que empezar más a poner en valor no tanto la prueba, ¿no?, sino la denuncia pública y nuestra verdad, ¿no? Y sabiendo además que no todo es demostrable. Que además con el tema de Julio Iglesias se ha hablado mucho del tema de la presunción de inocencia, ¿no? Y como decía él, que es que no se estaba respetando ese derecho que él tenía. Y en realidad la presunción de inocencia es algo que se circunscribe única y exclusivamente a los tribunales. Es decir, la sociedad te puede juzgar, claro que sí, y es un juicio a nivel ciudadano. Obviamente no te puedo condenar porque no soy quien para poder condenarte, pero sí que por lo menos que haya una crítica social y que llegue a algo. Porque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes de quienes lo permiten, al final es el tejido que hace que todo esto se perpetúe. Porque si no se permitiera, si este señor ya mañana todo el mundo le ha cancelado, nadie le invita a nada, ya está, Julio Iglesias ya está. No da igual que no llegue a nada las denuncias en los tribunales, pero yo creo que pues sería una satisfacción muy grande decir por lo menos este señor ya es nadie. ¿Va a ocurrir? Pues no. También ha habido un debate entre feministas con cancelación sí, cancelación no. Bueno, nuestra experiencia es que a quien cancelan es a las mujeres que revelan el secreto y revelan la violencia. Exacto. Esa es nuestra experiencia. Ese es el castigo, claro. Y yo añadiría que la sociedad sí puede condenar y de hecho a las mujeres nos condena todo el rato, ¿no? O sea, la pena impuesta es la que tenemos nosotras constantemente, cada vez que rompemos el silencio, cada vez que abrimos la boca, hay represalias en nuestro trabajo, hay represalias en nuestra vida pública, hay represalias en nuestra sociedad, en nuestra familia. Entonces, yo creo que la sociedad no solo juzga, sino que condena también a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que trascender al concepto jurídico, porque históricamente quienes hemos sido juzgadas y condenadas hemos sido nosotras, ¿no? Y la cultura de la cancelación está claro para quien está operativa y desde luego no es para ellos, que además tienen todos los medios de producción y todos los medios económicos para poder superar la cancelación dignamente. O sea que si se retiran no les pasa nada, ¿no? Cuando nos cancelan a nosotras nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin red, ¿no? O sea que hay que poner todo en sus justos términos. Además, yo creo que en ciertas profesiones, como pueden ser cargos públicos, médicos, enseguida se les dice que se aparte de su labor, ¿no? por ser asépticos, para evitar que pueda pasar más. Y bueno, a personajes como este, pues es todo lo contrario, ¿no? Si pides que se le cancelen pues conciertos o visitas o tal, bueno, pues poco menos que le estás tú acosando a él en vez de ser al revés, ¿no? Luego si pueden permitir el lujo de hacer todas las entrevistas del mundo y ganar dinero con esto, pero no se les puede apartar de su profesión, que es donde también generan muchas veces el acoso, ¿no? Te quería preguntar, Pepa, ¿cómo aplicas la experiencia que has vivido a tu cargo ahora como delegada sindical y si te sirve desde ahí, ¿no? Sí, bueno, a cualquier mujer nos sirve en la vida, si lo vivas tú o lo viva una compañera, para mejorar, para tener sororidad y porque es una lucha que no va a durar, espero que no eternamente, pero va a durar muchísimo, por lo visto. Yo, por ejemplo, ahora desde la sección sindical de mi trabajo en jardinería,
una de las decisiones a lo que estamos promoviendo son, por ejemplo, los puntos violeta, una manera de que en todos los centros de trabajo haya una facilidad para que cualquier persona que se sienta agredida, mujer, colectivo LGTBI, tenga a disposición y rápidamente la información, si la necesita, o el poder denunciarlo si es su caso, si no es él directamente o ella, una tercera persona. Y es básico porque, desgraciadamente, los protocolos de acoso que por ley las empresas están obligadas a tener, la mayoría de las veces, o la sensación que se tiene desde un sindicato cuando trabajas con esto es que están en un cajón o están para cumplir lo mínimo, es decir, para que no sean sancionadas las empresas, pero dentro del protocolo, cuando se dice que tiene que estar a disposición de las trabajadoras y los trabajadores para que lo conozcan, hay que estar encima de la empresa para que lo cumpla. Entonces, para que un trabajador o una trabajadora se sienta seguro para informarse, preguntar o denunciar, es conocer. Y si no conoce, se ve desprovisto de los recursos que hay para ayudarle a hacerlo, las garantías que tienen los protocolos y los planes de igualdad para acompañar y Entonces, si no lo conocen, no lo van a hacer. Y una manera, nosotros lo que estamos haciendo, es verdad que la empresa en nuestro caso lo ha hecho por obligación, porque se lo hemos requerido, pero nosotros lo vamos a hacer todavía más cercano con estos puntos violeta para que puedan acceder a ello rápidamente. Bueno, Pepa, que habla desde su experiencia, que una de las cosas que me ha dicho antes es, bueno, pues es que yo quiero contar lo que me pasó, igual este Sí. es el momento, si te apetece. Sí, cómo no, voy a intentar ser rápida y escueta. Bueno, pues en mi caso fue, además yo era trabajadora temporal, no llevaba ni un año y el contrato era temporal, o sea que, pero bueno, eso no me impidió hacerlo. Me encontré en una situación de acoso en el trabajo sexual por un compañero que era un superior mío y que bueno, se dedicaba a decirme cuando podía, siempre que podía aprovechar el momento, pues frases verdaderamente pornográficas y que bueno, no vienen al caso. Esa vez pues le explicas que no puede realizarlo ni aquí, ni en el entorno laboral, ni en la calle, ni a ninguna mujer, ni a ningún ser vivo, ¿no? La segunda vez ya le amenazas con que si hay una tercera, pues evidentemente lo vas a denunciar. Y una tercera, con testigos en todas las ocasiones. Y nada, lo primero que hice, porque en aquel momento no estaba la situación sindical, fue hablar con los delegados de prevención, que en el comité de empresa somos mayoría, la CGT. Y bueno, ahí me sentí muy arropada, intentaron que explicara lo que estaba viviendo. Punto por punto expliqué todo lo que había pasado y automáticamente pues, solicitamos una reunión con mi superior, con un representante, ¿no?, sindical para que estuviera conmigo. Y ahí es donde quiero hacer yo ver la diferencia de cómo actúa o cómo actuó esta empresa, porque nos minimizan a las mujeres. O sea, tú lo estás pasando mal porque además sabes qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer, pero no quieres que te esté pasando, porque al final, los riesgos personales o laborales los decides tú, ¿no? Pero cuesta decidir que quieres pasar por ello. Entonces ellos minimizan, bueno, no pasa nada, no te preocupes, ya hablo con la chica y esto lo solucionamos porque, este hombre es un poco bruto. No es un poco bruto, ni te estás equivocando, esto es algo grave, ¿no? Y al final, pues, no hubo reunión, lo que hubo que hacer fue un informe y obligar a la empresa en que pusiera el protocolo de acoso en marcha. ¿Y se activó? Se activó el protocolo y ¿de qué manera? Porque se supone que tiene que haber un comité de prevención del acoso que suele hacer la investigación, llegar a unas conclusiones y de ahí ya pues, entender si sanciona o despide o no hay acoso. Y en vez de ese comité pues, se pusieron a cargo de la investigación a un jefe de relaciones laborales, que además era un señor bastante impresentable, a muchísimos niveles, y se dedicó a hacer del protocolo pues, poco menos que basura, con perdón. Por ejemplo, a las víctimas, porque aparte de mí había otras dos compañeras de acoso laboral, que no sexual,
en vez de hacer una entrevista presencial, que pudiéramos llevar representantes o acompañamiento, la hizo telefónica, con número oculto, a destiempo, a deshora, y bueno, intentando convencerte, o sea, con preguntas de pero ¿lo has entendido bien? Es que a lo mejor no lo entendiste bien, es que a lo mejor no iba por ahí. Seguro que... Entonces, un paternalismo, o sea... No sé si lo más difícil para ti fue denunciar. Bueno, gracias por contárnoslo porque... No hay problema. Bueno, imagino que te remueve, ¿no? No sé si lo que más difícil fue denunciar o... Lo que vas a decir, el trato posterior. O sea, Eso, denunciar... Quería saber cómo acababas si Sí. seguiste en la empresa. Sí, sí, no, seguí en la empresa porque si no hubiera denunciado también, si hubiera habido, ¿no?, alguna represalia. Pero al final, después de... Por supuesto, al acosador sí le hizo una entrevista presencial, está claro. A él sí, ese tuvo esa suerte. Y bueno, pues de todas las personas que estaban como testigos, solo decidió hablar con una, y porque fue un delegado sindical de CGT que estuvo presente en la última ocasión, no le quedó otra, o sea, no preguntó a testigos. Y luego en la conclusión es que no estaba del todo demostrado el acoso sexual. Aún así hubo una sanción de 20 días de empleo y sueldo, que este señor cogió y lo redujo a una semana. No entendimos bien la motivación. Se le preguntó a la empresa y no dio explicaciones, con lo cual ya el sindicato, los delegados y los representantes decidieron hacer otro escrito diciendo que o había una motivación que no se aceptaba esa reducción o que se reservaba el derecho de denuncia. Y ahí misteriosamente este señor desapareció a los 2 días. Wow, es que Bárbara está poniendo unas caras y entonces quería preguntaros... Todo mal, Ya. todo mal. Por eso yo digo que en aquellos sitios donde están pues, mujeres trabajando en una casa, servicio doméstico, cuidando personas, empresas pequeñas, que no hay una representación sindical, que son los que están cuidando que esto se cumpla, no me imagino cómo tiene que pasarlo Las trabajadoras del las SAF. trabajadoras, por ejemplo, porque si ya es difícil teniendo los recursos y teniendo las personas adecuadas para que te acompañen y estén en estas situaciones, por ejemplo, como las que yo viví, la soledad es absoluta. Sí, no, apuntar que en el caso que comentas, lo primero es probablemente el protocolo no sea un buen protocolo. En segundo lugar, cuando el protocolo no es bueno, se aplica de aquella manera como estás explicando, y luego ahí quiero recordar una cosa que es un cambio de paradigma gracias a la ley del solo sí es sí, que quizás, no lo sé, en tu caso, si lo hubierais, o no sé si fue antes de la ley, ahora las empresas o las organizaciones o aquellos espacios en donde se está produciendo ese acoso tienen también responsabilidad penal si tienen conocimiento de un caso de acoso sexual y no han hecho nada por investigarlo o por pararlo. Sí. Y eso es un cambio de paradigma evidente, sí. Es un paso más allá de la ley del 2007 de igualdad. Y claro, la clave es tener unos buenos protocolos, un buen comité antiacoso y cumplir lo que dice el protocolo y lo que dice la ley. Además, porque el protocolo también te habla de prevención. Claro, es que el la protocolo en el caso nuestro, claro. en el caso del protocolo que tenemos, también te habla de la prevención, que básicamente pasa por la información, la formación y el seguimiento. La pregunta, porque luego además después no hubo una pregunta de, oye, ¿cómo están las compañeras? ¿Cómo están las trabajadoras? Ni menos van a preguntar, sin que haya motivo de acoso, ningún acoso, ¿no?, en el trabajo, cómo está el ambiente laboral, que es principal, que el ambiente laboral sea un ambiente laboral bueno, porque es lo que el trabajador se merece. Creo que el miedo tiene mucho que ver, ¿no?, con el tema de la violencia sexual, y es de lo que se aprovechan, ¿no? Has escuchado a Pepa y no sé si este es el patrón, ¿no? Os pregunto a las dos, desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Sí, claro, yo la estoy escuchando y pues me viene el informe que hemos hecho para las de CIMA, ¿no?, para la Asociación de Mujeres Cineastas en el sector audiovisual, ¿no?, de cómo, bueno, el protocolo tiene que ser bueno, pero además tiene que estar detrás gente que esté mínimamente formada y que tenga un mínimo de conciencia y de perspectiva feminista, porque
Si no, ese papel lo va a leer como puede leer cualquier otro documento que tenga encima de su mesa, ¿no? Y si además se deja guiar más por las representaciones que le construyen que por las representaciones que debería estar deconstruyendo, pues no le va a servir a ninguna mujer que esté esa persona vinculada al protocolo, ¿no? Y muchas veces las empresas lo que hacen es, bueno, cubrimos este puesto con quien podamos y ponemos a esta persona y listo, ¿no? Y me recuerda un poco al informe, ¿no?, de cómo muchas mujeres decían, ¿no?, pues, tanto en las productoras que tienen lo que se llama la hotline, ¿no?, que pueden llamar y denunciar a un compañero, pero claro, ¿quién está detrás de esa hotline? Está la productora, no es alguien externo, no es alguien formado, no es alguien que va a hacer una investigación, y además se encuentran con las represalias, ¿no? Y aquí entro con el tema del miedo, que es, bueno, podemos retirar a esta persona de la película, pero la película se va a parar, y no se para solo para esta persona, se para para todas las personas que están trabajando en la película. Entonces te ponen a ti la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir con esa producción y de lo que vaya a ocurrir con esa película, ¿no? O sea, no es tu responsabilidad decidir eso, ¿no? Entonces hay mucha dificultad, están profundamente vulnerabilizadas por una posición muy jerárquica, las mujeres jóvenes todavía más, ¿no? Y bueno, yo... Ibas a decir, bueno, no sé, ahora me he cortado, pero... creo que es muy importante que el protocolo no sea única y exclusivamente papel mojado y que las personas que están trabajando en el protocolo tengan ese trabajo en exclusiva y sepan lo que están haciendo. Seguimiento. Claro. Rocío. Es que incluso las que... Porque a nosotros nos llegan las personas que no ha funcionado nada, ¿no? Y entonces ya es como lo último, cuando ya nada ha funcionado y están agotadas y es extenuante. ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero es acudir a los juzgados? ¿Cuánto dinero es? Pues mucho dinero. O sea, si ya demanda, querella, luego los recursos, luego el juicio, si hay audiencia previa, o sea, es tedioso, son muchos años y, vale, luego llegas al final y en el mejor de los casos te indemnizan con 10.000 euros, pero haces cuentas, ¿no? Incluso ya, que más allá de lo emocional y de todo el viaje que es llegar ahí, dices, ¿cuáles son las consecuencias que hay, ¿no? Yo creo que hay un gran problema de impunidad en términos generales, con todo. Entonces, claro, si además cuando llegas al último paso, que es los tribunales, ¿no?, que dices, bueno, no ha funcionado nada de esto porque nadie ha hecho porque funcione, pero se supone que hay aquí como el plan Z, y llegas al plan Z y lo que tienes enfrente es una persona que ni se ha leído la demanda o la querella, y te está hablando con condescendencia y con desprecio, porque son personas que en última instancia tienen una vida muy acotada, muy privilegiada, porque qué tipo de personas se pueden permitir opositar tantos años, suelen ser personas que vienen también de generaciones que también han sido jueces, que también han sido fiscales. En España, ¿quién podía ir a la universidad hace 40, 50 años? Pues cierto sector de la sociedad asociado al régimen que teníamos antes, ¿no? Entonces, creo que es como una pescadilla que se muerde la cola, que es muy difícil de romper y que solamente la rompen pocas personas, y entonces lo que has dicho tú antes, esa soledad tan grande que hay. Nosotros en Olimpe llevamos a unos funcionarios de Canarias, que son ellos dos contra la seguridad social, ¿no? Hostia. Claro, y que lo hablábamos justo antes, ¿no?, de que luego por detrás la gente te dice, joder, qué bien que lo estás haciendo, si es que yo también lo vi, si es que yo también vi el comentario, pero todo el mundo está callado. Ya, total. Y al final estás tú ahí diciendo, Ya. ¿cómo gestiono yo esta situación? Y luego también emocionalmente tú, que acabas la jornada laboral y dices, bueno, yo hago lo que puedo, pero si en última instancia la persona que me tiene que escuchar ni le interesa, cuando te está escuchando está con todos los sesgos ya teniendo una imagen sobre ti, ¿no? Porque muchas mujeres que denuncian, como, ¿y qué has hecho tú para dar pie a esta situación? Ya. ¿No? Eres una guarra, eres una puta. Entonces, son tantas las aristas que al final, que haya un protocolo o no, no te garantiza nada, Ya. porque es que quieran aplicarlo o no. Total. Tú decías antes que la violencia sexual rompía las barreras de la clase.
eso ha sido un apunte que has hecho muy importante. Sí. Y quería, bajo esta cosa que decías, preguntaros por los sectores diferentes, ¿no? Porque el informe de CIMA, que lo has citado y que lo ha citado Cristina Moyano en la pieza de datos, habla de la violencia sexual en el sector audiovisual, que es brutal, las cifras, pero también habla de del sector cuidados. Bueno. El informe de CIMA no habla del sector cuidados. El informe de CIMA lo que sí que nos dice en relación a lo que estás comentando es que la prevalencia de la violencia sexual es mayor del 60% y que todas las profesionales de la industria, es decir, desde una maquilladora, peluquera, hasta una directora de fotografía, todas han sufrido violencia sexual. Con lo cual, la respuesta es sí. De una forma u otra, todas las mujeres enfrentan violencia sexual. Luego, cuando tienes más privilegios, pues puedes enfrentarte también a poder pagar a unos buenos abogados si vas por la vía judicial, o puedes tener, bueno, pues un entorno que te proteja, pero la realidad es que de una forma u otra, al menos el informe, porque los hallazgos son los que son, y es que todas sí que han vivido alguna forma de violencia sexual en el sector del audiovisual. Son datos que para nosotras, yo creo, para ninguna de nosotras son alarmantes, porque todas hemos vivido violencia sexual, pero que sorprendentemente cuando sacamos el informe todo el mundo era como ¡qué barbaridad! Justo eso es lo que iba a decir, ¿no? Que lo sufren todas las mujeres que trabajan en el ámbito de audiovisual, pero también lo sufren las mujeres que se dedican al sector de cuidados, ¿no? Como que en todos los sectores del ámbito laboral, ¿no? Vamos a hacer una cosa, porque Cristina Moyano también se ha ido a la calle a preguntar a la gente a ver qué opina de esto, a ver qué tal nos sale este viajecito a la calle. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre acoso sexual, un tema que estaba en nuestra agenda, pero que la actualidad hace que sea incluso más relevante. Así que veamos qué opina la gente. ¿Cómo definiríais vosotras el acoso sexual? Como una putada y un lastre de la sociedad, no sé. Bueno, es la invasión de la otra persona. Malo, ¿no? Sería malo el acoso sexual. No creo que sea del agrado de nadie. Algo que muchas veces pasa y no somos conscientes de que es acoso sexual hasta que lo hablas con alguien y te dicen, eso es acoso. Ejercer superioridad sobre una persona de lo del sexo contrario normalmente, aprovechando pues la posición laboral, social, económica. Una falta de respeto, sobre todo porque va a contra de lo que quiero yo como persona y como individuo. Una barbaridad. Fue muy mal, ¿no? Eso no se hace. Una de las peores cosas que puede hacer el ser humano. Vergonzoso, no se puede permitir eso. ¿Y ustedes sabrían cómo actuar si presencian un caso de acoso sexual en su empresa? Llamando a la policía, a la asistente social, a quien sea. Y si es un tío de estos asquerosos, matarlo directamente. Tendría más coraje si es a una compañera en ayudarla que si a lo mejor me pasa a mí. Creo que si me pasase a mí a lo mejor le quitaría importancia o no sé, tendría mucho miedo o dudas de cómo actuar. Y claro, depende también quién realice el acoso sexual, ¿no? Si es un compañero, pues vas a recursos humanos. Claro, en el caso del que sea el jefe, pues ya habría que ir a la policía directamente. Trabajo de árbitro, sí que se podría dar el caso de que a lo mejor un entrenador acosara sexualmente pues, de un niño o algo. Supongo que informaría a la federación y principalmente al gestor del club para que lo supiese. Hablaría con la persona a lo mejor que está siendo acosada para ver cómo se siente y que me explicase un poco y después ir a mi superior y explicarle todo. Yo creo que primero se lo diría al compañero, le diría tú, para un poco, y si veo que no para, pues ahí ya sí que le digo al jefe y que le jodan y lo saquen. Pues supongo, primero intervendría y después lo denunciaría donde tuviese a la empresa, a la dirección, el protocolo a seguir, que supongo que en mi empresa lo hay. Cuando tú te encuentras en la situación es muy difícil actuar. Llamar a la policía y pegar un tortón al otro. ¿Y usted a quién acudiría? ¿Al sindicato, a recursos humanos, a su jefe o jefa? Más que recursos humanos, yo creo que el sindicato, porque el recursos humanos no deja de ser un apartado más dentro de la empresa y no creo que se fuera a manchar mucho las manos para defender a un trabajador, quiero decir. ¿Y sabéis si en vuestra empresa existe algún tipo de protocolo para el acoso sexual? Yo en las empresas en las que trabajé, hasta donde sé, cero patatero, y si existía, nunca nos lo hicieron conocer o nos lo enseñaron o cómo había que actuar, o sea, nada. Te dan una formación para el trabajo, pero en ningún momento te dicen qué tendrías que hacer en caso de eso. Sí, en la mía sí que hay. Sí lo hay, sí lo hay. Ostras, pues yo creo que no me suena ahora mismo ningún tipo de protocolo. No había nada.
Yo en la última en la que estuve sí que lo había y además lo hacía mucho hincapié en que existía el protocolo antiacoso, que cualquier cosa que le pasase a alguien o que viésemos otro compañero, que fuésemos a informar directamente a la persona que llevaba todo el protocolo y ya lo pondrían en marcha ellos de forma privada. No, en la mía no. En la mía sí, porque trabajamos con niños. ¿Y qué opina usted sobre la frase que dicen de que ahora a las mujeres no se nos puede decir nada? Pero a algunos hombres les cuesta asumir que las mujeres tenemos opinión, que tenemos derechos y que no se nos puede invadir nuestro terreno. Yo creo que nos pasamos un poco, las mujeres. Pues yo creo que los que dicen esa frase son los que precisamente seguro que realizan ese acoso sexual, porque los hombres que tienen la mente totalmente tranquila y son buenas personas no creo que estén preocupados en decir esa frase porque saben que no actúan mal. La verdad que no la entiendo. ¿Desde cuándo no se le puede decir nada a las mujeres? Hay que tenerlas respeto como si fuese una persona normal, no hay que creerse en ningún momento superior. Obviamente si estás por la calle y ves a una persona y le tiras un piropo como antiguamente, pues está mal. Decirlo simplemente ya es machismo de alguna manera. No es que no se puede decir nada, es que tienes que tener cuidado con las palabras también. Por un silbido a una mujer ya te meten preso. No, tampoco. O decirte guapa, ya te meten preso. Eso no, eso es mentira. Entonces eres muy guapo tú. Hay chicas que no se les puede decir nada y otras que se habla perfectamente de todo sin ningún problema. Últimamente el caso más sonado ha sido el presunto caso de acoso sexual y agresión de Julio Iglesias a dos trabajadoras. ¿Qué opináis de estas denuncias? Me lo creo totalmente. O sea, es que solo tienes que ver entrevistas y vídeos de los años 80, 90, como acosaba sexualmente a las presentadoras que no querían ningún contacto y él las obligaba, por ejemplo, a darles un beso. Así que si haces eso alguien delante de la cámara, con gente que también tiene poder, porque son periodistas y tal, gente famosa, que no harán con empleadas que encima venían de sectores bastante humildes y tal, vaya, me lo creo totalmente. Que eso estaba cantado, o sea, este señor, por definirle de una forma educada, debe haber sido un sobón toda su vida y debe haber invadido todo lo que haya podido, vamos, estoy absolutamente segura. Si es verdad, ya te digo que lo cuelguen. No digo que estas chicas no tengan razón, ¿eh? Si la tienen, va por él. ¿Y si no la tienen? La presunción de inocencia, ¿no? Presunción también de veracidad. Yo no tengo por qué dudar ni de uno ni de otro. Simplemente espero que la cosa se sustancie y que se demuestre o no. ¿Yo sé quién es? ¿Julio Iglesias? ¿Quién es? Pues bueno, liantes, hasta aquí las respuestas. No sé si es que hemos tenido demasiada suerte con los entrevistados, pero parece que cada vez hay más conciencia. Así que nada, os dejo a vosotros para que debatáis sobre el tema. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, Cristina Moyano siempre positiva, sufriendo acoso sexual en el trabajo. No por los trabajadores de la empresa, pero sí en el trabajo. Y no lo digo de broma, o sea, quiero decir, así, es muy fuerte, ¿no? ¿Qué os ha parecido el vídeo de la calle? ¿Cómo veis a la gente? Súper bien, ¿no? Bueno, a mí el comentario de que sí que las mujeres ya nos estamos pasando, es que no sé ni qué decirte, o sea, y además que es una mujer la que lo está diciendo. Bueno, lo dice este señor que acaba de entrevistar Cristina y lo dicen los amigos de Pedro Sánchez. También, sí, sí. O sea, no es la única persona que lo dice. Muy ilustrativo. Sí. Muy ilustrativo os ha parecido. ¿No os parece un poco moral, no? Feminismo moral, ¿no? No, y también yo veo que hay una dificultad para definir lo que es el acoso sexual, porque ninguna ha respondido qué es acoso sexual, ¿no? Y esto es luego lo que dificulta realmente en las empresas poder poner sobre la mesa qué es lo que está pasando, porque entre que la persona que está enfrentando violencia tiene dificultad para identificarla porque tenemos la tendencia a responsabilizarnos nosotras hasta de la violencia que enfrentamos y que el resto de la gente tampoco sabe identificarla, ¿no? Y que probablemente la persona que esté mediando también tiene esa dificultad ¿no? La típica entrevista en la que se te está preguntando y se te responde, bueno, pero eso igual es una mala interpretación, ¿no? Porque la mala interpretación siempre les ha servido muchísimo al patriarcado, ¿no? Para plantear y difuminar los límites. Hasta dónde quiero llegar yo y hasta dónde quieres llegar tú, ¿no? Y entonces yo insisto mucho en esta idea de que todo aquello que traspase el malestar de tu cuerpo, ¿no? Todo aquello en el que tú te vas para casa y no sabes muy bien qué ha pasado, pero que te está haciendo sentir mal, ahí ha pasado algo, ¿no? Esa es la definición de Nerea Barjola de la violencia sexual. Era un clic para redes, estaba intentando hacerlo. No sé si es mi definición, porque claro, es tan amplio que no lo sé, pero sí que a mí a veces cuando me preguntan por los grados de la violencia, qué es más importante y qué no, ¿no? Yo siempre respondo, para mí no son tan importantes los grados, sino el impacto. O sea, yo no mido el grado, sino el impacto.
y cada una tenemos impactos distintos con la violencia que se ejerce contra nosotras, ¿no? Y luego con lo de las formaciones en las empresas, que también me ha parecido interesante cuando dicen, no, en mi empresa no hay formación, en otra sí. Y me ha recordado un poco al informe cuando decían que se estaba dando formación, pero ¿quién da esa formación? O sea, la formación la tiene que dar alguien que sepa darla también, ¿no? Y en el informe salía muy claramente como incluso los hombres que formaban parte para aprender, ¿no?, de esa formación, les hacían bromas a las compañeras de curro, ¿no? Es que ahora no, si te tocó así es acoso, si te hago así en el pelo es que te estoy acosando en el trabajo. O sea, cómo cogen aquello que en principio hemos utilizado de herramienta, lo cogen para transformarlo y que vuelva a ser una manera de filtrar su propia violencia, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí en general es como mucha confusión, dificultad de definición y luego cómo se construye una vida, porque esto de decir yo creo que tenemos que construir a las mujeres como si fueran personas normales, o sea, creo que ahí hay toda una ontología y una definición brutal de cómo se construyen las vidas que valen la pena y las que no. Además, en cuanto a los protocolos, ¿no?, de acoso, la mayoría dice que, o bueno, la mayoría, ¿no?, hay gente que desconoce si existían, gente que sabía que existían pero no lo han visto nunca, debe de ser como el hombre de las nieves, ¿no?, que no sabe si existe pero no lo has visto nunca, a Bigfoot, o que no sabían. Y quiero hacer hincapié porque en los protocolos sí que establece lo que es un acoso y qué tipos de acoso hay. Que podemos sufrirlo no darnos cuenta. Está el acoso sexual, ciberacoso, chantaje, o sea, hay una cantidad de denominaciones de acoso que las podemos estar sufriendo y no ser conscientes de que los tenemos. Por eso es tan importante hacer llegar los protocolos a las plantillas, es muy importante, porque ya no solo es qué tienes que hacer en caso de sufrirlo, sino ser conscientes de lo que es el acoso, tanto si lo recibes tú como si lo ves en una compañera o en un compañero. Es más, los protocolos de acoso en las empresas no solo deberían estar o están para los empleados, sino para clientes de la empresa. Es decir, alguien de la empresa puede hacer acoso a un cliente o a alguien que está prestando un servicio a esa empresa o a un usuario. Y tú puedes decirle lo que antiguamente era un piropo, ¿no?, o una frase malsonante a una persona que está pasando por allí y tú vas con un uniforme o estás en horas de trabajo. Eso también es de alguna manera acoso, tener fijación con alguien, ¿no?, como ha sucedido. Entonces eso también entra dentro del protocolo de acoso. Sí, eso también es muy importante. Sí. Por eso yo, que soy una gran defensora de los protocolos bien hechos, el ámbito de aplicación de un protocolo es fundamental y por eso es muy importante que los protocolos lo hagan compañeras feministas con enfoque feminista y de derechos humanos y que entiendan también que tenemos una ley, que es la ley del solo sí es sí, que debe de implementarse y debe reflejarse también en ese protocolo. Aparte de los protocolos, que sois muy fan, no sé, ¿qué tendría que cambiar en el ámbito laboral para que esa cultura de la violencia sexual acabase? Bueno, yo creo que tiene que desaparecer el patriarcado y como hay 6.000 años de patriarcado a nuestras espaldas, pues para empezar creo que un protocolo tiene que trascender la acción-reacción. Es decir, los protocolos tienen que tener, como tú has dicho, todo un eje transversal y prioritario que es la prevención y sensibilización, que es un cambio cultural dentro de los entornos laborales. Y eso es fundamental. Y si eso no se implementa, vamos a estar en una unidad de cuidados intensivos, como decía la compañera también, que solamente van a llegar los casos que ya han escalado, que debemos recordar que hay una teoría del acoso, el acoso escala, el acoso sexual escala, o se le hace frente en el primer momento o va para más. Por eso es muy importante que exista una transformación cultural dentro de los entornos laborales. ¿Qué impacto tiene, decía Pepa, la soledad, ¿no?, de las cosas más heavy, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene en la autoestima de las personas que sufren acoso, de las mujeres que sufren acoso y también qué impacto tiene en su vida laboral? También te lo pregunto, Nerea, bueno, a las dos, a Rocío y a Nerea, porque decías, ¿no?, como la definición de violencia sexual, el impacto que tiene en la persona, ¿no? Claro, pues es que es devastador, o sea, tú igual puedes empezar denunciando, pero según va funcionando todo el proceso, o sea, terminas absolutamente devastada, ¿no?, y con una dificultad añadida de o bien querer dejarlo todo, o bien no poder más, o bien dudar de ti misma. Claro,
el hecho de que impacte de una manera tan potente en tu salud mental es responsabilidad directa de la sociedad, porque en muchas mujeres que han sufrido violencias sexuales, si la sociedad responde, la institución responde, ¿no? O sea, podemos llegar a un tiempo de estabilización medio bien, ¿no? Esto lo decía muy bien una psicóloga que decía, bueno, cuando has sufrido violencia sexual, si la sociedad responde y la administración responde, en 3 meses podemos estabilizar. Pero si no estabilizamos en esos 3 meses porque la sociedad no está respondiendo y la administración tampoco, o sea, pueden llegar a ser casos de depresión profunda muy grave, incluso, ¿no?, autolíticos. O sea que yo creo que tenemos una responsabilidad tan brutal de las violencias sexuales que cuando hablamos de la violencia sexual de manera individual estamos profundamente equivocadas, ¿no? O sea, las violencias sexuales son colectivas y solo podemos enfrentarlas de manera colectiva, ¿no? Y yo creo que debería haber consecuencias también para las personas que no hacen nada o que durante todo ese proceso lo único que hacen es dificultarlo todo, ¿no? ¿Alguna cuestión punitiva? Que hubiera consecuencias en el sentido de que no hubiera una impunidad total de que ni te lees lo que te llega, traspapelas, tratas con total desprecio a la víctima. O sea, nosotros hemos puesto quejas ante el Consejo General del Poder Judicial porque han hecho preguntas completamente fuera de lugar y de las cosas más soez que yo he escuchado, que en un contexto laboral está completamente, cuanto menos, fuera de lugar, pero como te lo está haciendo un juez, pues ya está, ¿no? Como que tienen el pase total para decirte lo que quieran, para hacer lo que quieran. Te llega el informe del fiscal y es una línea escrita a mano que pone no procede, firmado, y ya está. Entonces, ¿hasta qué punto si a esas personas nunca jamás nadie, nada, no hay consecuencias de nada, van a cambiar? Es que ni se lo van a plantear, porque no consideran que están haciendo nada. Un juez para los jueces. Es que están los jueces, los médicos, después está Dios y el resto de los mortales. Entonces, claro, si también hay un endiosamiento total de personas que lo que han hecho ha sido memorizar leyes. Es el cuarto poder. Claro, y recitarlas ante una serie de personas con una cantidad de sesgos brutales que vienen de contextos hiperprivilegiados y que no han tocado césped como tal de la vida real. Claro, cuando llegan las víctimas, que ya es el último escalón de que están completamente extenuadas, la visión es: ¿qué has hecho tú para llegar a este punto? Esa es la mayoría. Luego tenemos pequeñísimas excepciones que se agarran ahí a clavos ardiendos y dicen no, porque no es así. Cuando tenemos un juez o una jueza que escucha, que te trata con respeto, luego perderás, ganarás, no sabemos, pero que te trate con respeto, salimos diciendo ¡wow! ¡Qué locura! De lo poco común que es. Ya. Entonces, si no hay consecuencias para esa gente. Quería preguntarte, aunque esta pregunta es para Bárbara, pero quería saber qué pensabas tú y qué pensabas las demás. Y es que Bárbara decía que ya hay una ley, que es la del sí es sí, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, a ti te quería preguntar si se está implementando. Ella decía que no, vas a decir que no, estoy segura, pero a ver qué piensas. Pero también quería preguntaros a las demás si esta ley ha pasado a la nada, digamos, o al no mirarse por una cuestión de odio hacia, no voy a decir el nombre, Irene Montero. Es que si digo Irene Montero es como ya, adiós, chao, ¿no? Sí. Es que al final esta ley lo que hizo fue coger el reclamo de la calle, ¿no?, y traerla al BOE. No tanto que, pues si tanto queréis, pues presentaos a las elecciones, ganad unas elecciones y cambiad las cosas. Como venga, vale, pues lo hacen. Vamos a hacerlo. Vale, ya tenemos el BOE. Pero ¿qué es una ley? No deja de ser una creencia intersubjetiva. No deja de ser algo que llegamos ¿Explica eso? Es un consenso al que llegamos, pero en realidad como tal no existe, porque si mañana hay un apocalipsis zombie, pues ha dejado de existir, ¿no? Es decir, nos ponemos de acuerdo entre nosotros para que exista y para respetarlo. Por eso yo no me puedo poner de acuerdo contigo para que la gravedad cambie. La gravedad va a ser lo que sea, independientemente de que yo quiera que sea más o menos. Sin embargo, una ley nos podemos poner de acuerdo y por eso lo podemos cambiar. Entonces, es una creencia intersubjetiva. ¿Qué pasa? Que todo eso es interpretable y ahí es donde viene el problema. Es como vienen tías súper valientes que han sacrificado tantas cosas a nivel personal para traer todo lo que la gente pedía, traerlo a, vale, pues si tenemos estas herramientas, vamos a utilizarlas,
Y tienes también circulares del fiscal general del Estado diciendo no hay que interpretar automáticamente, esto no trata de ahora rebajar penas de manera automática. ¿Qué ha pasado con ese hombre? También, caput. Ya. Entonces el problema viene cuando tienes una persona con nombre y apellidos, que es un juez o una jueza, un fiscal, y hay que interpretar, pero es que la formación de esa persona no ha sido esa, la formación de esa persona ha sido memorizar. Ya. Entonces es muy complicado. Importante. Pepa, como cegeteña o cegetense, ¿qué opinas? Cegetense. ¿Cegetense te gusta más? Opino que ha sido un cambio para la sociedad increíble. Con los años se verá lo importante que ha sido. Tenemos que defenderlo a muerte, independientemente de los sectores que lo acosan y que quieren hacernos a las mujeres ahora las malvadas de esta historia y las que vamos a por el género masculino y que, bueno, en fin, no son un privilegio, es un derecho, son nuestros cuerpos, nuestras vidas y tenemos que defenderlo con sangre si hace falta y todas juntas. Bárbara, ahora sí, que yo sé que querías hablar de esto. Yo creo que la reacción a la ley del solo sí es una reacción del patriarcado y de la cultura de la violación contra la libertad y la autonomía sexual de las mujeres. Se materializa en la figura de la exministra Irene Montero y de todo el equipo que estuvimos en el Ministerio peleando por la ley, pero hay que recordar que es la ley de todas las mujeres, no es la ley de un ministerio siquiera. Y la reacción extremista, ultraderechista, patriarcal y antifeminista contra la ley es porque el derecho a la libertad sexual sigue sin querer alcanzarse, porque es la base del patriarcado y de nuestra cultura de la violación. Gracias, compañera, por hacer esa ley y por estar ahí, de verdad. Gracias a todas. Quería preguntaros, si ahora mismo nos estuviera viendo alguien, alguna mujer nos está viendo, y estoy segura de esto, que está viviendo algo parecido en su trabajo, ¿qué le diríais hoy, cada una de vosotras en vuestra propia especialidad, y cuál sería el primer paso? ¿Quién quiere empezar? Si queréis, el primer paso sería contárselo a alguien de mucha confianza, de muchísima confianza, de su entorno cercano, y el siguiente paso sería que investigara esa persona junto con alguien, que no vaya sola, en ningún caso esté sola, y que investigara cuál es el canal de denuncias y el protocolo que hay a su disposición. Ese sería el primero, y ya hay un montón de pasos más. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, yo completamente. Protocolo Y sabido, yo sería muy pragmática y diría, dale a grabar al botón, guárdate el teléfono y graba, para que quede constancia. Tarjeta SD. Muy bien. Sí, yo añadiría, bueno, creo que es súper importante el acompañamiento, estar bien rodeada. Pero, o sea, mi consejo principal sería que estuviese bien rodeada y acompañada, porque igual no las personas de su entorno, pero sí hay otras personas que estamos para acompañar y estamos disponibles. Entonces, esta idea de búsqueda de esas personas, de tus iguales que te puedan ayudar, pero yo extrapolaría un poco la responsabilidad hacia lo social. O sea, es como, en función de las preguntas que nos hacemos, generamos una respuesta y generamos un entorno concreto, ¿no? Entonces, para mí cuando salen, por ejemplo, situaciones como la de Julio Iglesias, o quiero recordar a Adolfo Suárez, que ha pasado mucho como ¡ostras, qué por fuerte encima, eso! A mí lo que me gustaría plantear es que como sociedad, cuando planteamos la pregunta ¿por qué ahora?, ¿no?, en referencia con todo el tiempo que ha pasado, ¿por qué ahora?, yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta no es ¿por qué ahora?, sino ¿por qué entonces?, y por qué sigue sucediendo ahora, y por qué no hemos puesto las herramientas entre entonces y ahora para que deje de suceder. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, igual podemos dejar de dar vueltas al mismo chocolate, ¿no? Y podemos dejar de estar en rotonda y empezar a poner herramientas sobre la mesa de cómo acabar con las violencias sexuales. Pero si seguimos haciendo la pregunta de por qué entonces, que en realidad es correr una cortina de humo, ¿no?, y no permitir que hagamos un debate serio, profundo y político, pues entonces seguiremos en rotonda. Os quiero esa tanto. Mujer, sí le diría, perdona, yo a esa mujer Claro. sí le diría, porque yo fue una de las reflexiones que tuve que hacer, a pesar de que yo soy una mujer muy concienciada y he tocado este tema por otros ámbitos mucho, me costó,
Además lo decía una de las entrevistadas en la calle, ¿no? Que sería mucho más fácil para ella ayudar a una compañera que para sí misma. Es que piensen las que van a venir detrás. Es automático. Por ti y por todas nuestras compañeras. Efectivamente, los miedos que tú puedas tener a tus represalias, a perder el trabajo, a que te etiqueten después, porque esa es otra, luego te etiquetan, no hables con ella que te denuncia por menos de nada, tal. Es pensar en el trabajo, en la pequeña labor que tú vas a hacer, es un gran trabajo para el futuro. Aunque sea un paso para ti gigante y sin embargo pequeño para otros, es una labor de futuro increíble, porque las que vendrán detrás, por eso también tienen tanto miedo las empresas a activar los protocolos, porque cuando un protocolo funciona, la denuncia se lleva a cabo y hay un despido o una amonestación o una sanción, funciona, y cuando funciona hay más denuncias. Salen, tarde o temprano van a salir más denuncias, porque entonces es cuando te ves, cuando la víctima se ve que está acompañada, que tiene las garantías, que tiene los recursos, que no va a pasar nada porque lo haga. Entonces, por eso las empresas temen mucho que un protocolo funcione. Alentador que sabías soy, os quiero tanto. Quiero la última como pregunta para los últimos minutos de gloria de Al lío con vosotras, es desde vuestros ámbitos distintos, ¿qué tenemos que hacer colectivamente, en plan sindicatos, feminismo, leyes, organización, para que esto deje de ser un silencio impuesto, ¿no? Esa soledad que decía Pepa, ¿no? Pues seguir dando guerra. Es que es así de simple. Y que cuando, a mí me acuerdo una vez, una señora me dijo que si bajaba un poco el tono, llegaría más gente. Bueno, pues aquí estoy. No sé a cuánta gente llegaré, ¿no? Pero seguir dando guerra, seguir siendo incómodas, y en el camino vas encontrando mucha gente que opina igual que tú. Entonces, sola no estás. Total. ¿Quién quiere seguirle? Yo te creo, hermana. Muy bien. Qué bonito. Muy bien. Yo creo que tenemos que seguir estando juntas, resistiendo y exigiendo al Estado que cumpla sus responsabilidades en la protección y garantía de derechos de las mujeres. Y ahí el feminismo es fundamental. Genial. Todas tenemos que saber Querida cuáles son Nerea. nuestros derechos y reivindicarlos. Sí, y yo añadiría que las violencias sexuales son colectivas, pero que tenemos que hacer un trabajo individual muy profundo para no solo reconocerlas, sino para situarnos fuera del marco de la no credibilidad, del estereotipo y de la no reparación, ¿no? Y también quiero lanzar una idea que a mí me parece importante y que tiene que ver con que hay algunas mujeres que pueden dar la cara y otras que no pueden, hay algunas mujeres que pueden denunciar y otras que no pueden, hay algunas mujeres que necesitan una trayectoria diferente a otras, y para mí es importante como dejar claro esta idea de que somos red y que mientras vosotras no podáis, nosotras podremos, y cuando nosotras no podamos, vosotras podréis. A mí esto me parece importante. Muchas gracias. Me dais y nos dais un horizonte de esperanza, que eso es muchísimo. Gracias por estar aquí y gracias a vosotras por estar aquí, y que acabe el patriarcado. Nos vemos el domingo que viene.